Hola gente, bienvenido a World Sport. En esta oportunidad vamos a reaccionar, predecir y analizar la final de la Champions League que la vamos a tener este sábado 30 de mayo. Así que gente, suscríbanse, denle like, comenten chicos, que eso nos ayuda un montón. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Bueno gente, ¿qué final es la que se nos viene este sábado en la Champions League en donde se enfrentará el PSG versus el Arsenal? Estos equipos se han enfrentado en lo largo de la historia en 7 partidos, de los cuales 2 han sido ganados por el PSG, 3 por el Arsenal y 2 empates. Por otro lado, los 2 partidos que se jugaron en el 2025 entre ellos fueron ganados por el PSG, así que ahí hay un emblema importante. Los últimos 5 partidos de estos equipos hasta el día de hoy han sido 2 victorias para el PSG, 2 empates y una derrota. Por otro lado, el Arsenal lleva 5 victorias consecutivas entre Champions, entre Premier League. Por ende, gracias a esto, se consagró campeón de la Premier League luego de 22 años. Vienen súper inspirado este equipo del Arsenal. Por otro lado, debemos mencionar las piezas clave o los jugadores. En la delantera, obviamente, debemos mencionar a Kvaratskhelia, o como se pronuncia, que para mí es el mejor delantero champion realmente, porque este lleva 10 goles y 6 asistencias. No es tanto por la cantidad de goles, sino por la colaboración que tiene con su equipo. Así que es una pieza clave en la ofensiva del PSG. Por otro lado, en el Arsenal tiene a Gyökeres, o como se pronuncia, esos nombres son demasiado complicados. Este tiene 5 goles, una asistencia. Por ende, Kvaratskhelia lo parte en 4 pedacitos porque es mucho nivel lo que tiene este jugador a comparación de Gyökeres, que en el Sporting Lisboa la partió toda y me parece a mí que es una pieza fundamental en el Arsenal porque yo creo que sin él no fueran obtenido el título de la Premier. En la media cancha, por supuesto, ¿cómo que no? Vitinha. Vitinha para mí es Balón de Oro 2026, indudablemente. Este jugador tiene 6 goles y una asistencia. Estos números son en la Champions. Y por el otro lado, en el Arsenal, gran jugador, pieza clave, se ha aguantado todas las pechadas del Arsenal hasta que por fin obtuvo los títulos. Saka. Saka tiene 3 goles y 2 asistencias. Estos jugadores, por más que no se muestren mucho número en cuanto a los goles, en cuanto a la asistencia, bueno, a excepción de Vitinha, que tiene 6 goles para ser mediocampista, impresionante, pero cómo distribuyen la pelota, cómo juegan, cómo controlan el partido, de verdad, son piezas fundamentales para ambos equipos. Igual acá mi ficha obviamente es Vitinha. ¿Qué jugador es Vitinha? Y para mí, como lo dije anteriormente, Balón de Oro 2026. Y en la defensa tenemos que mencionar por parte del PSG a Pacho. Pacho la partió toda frente al Bayern, la partió toda en esta Champions, impresionante. Y Magalhaes del Arsenal. Grandes defensores que van a ser cruciales en esta final y son líderes defensivos que tienen que controlar. Bueno, aunque sabemos que Pacho no es el líder porque ahí está Marquinhos, pero esa dupla es brutal. Esa dupla es brutal, brutal, gente. Este es un bonus track para mí porque a mí me encanta este jugador. Nuno Méndez. Nuno Méndez para mí es un gran jugador y cuando se junta con Vitinha o Thiago Neves o Kvaratskhelia, wow, la parte toda. O sea, es impresionante, impresionante. Qué jugadorazo. Lo menosprecian mucho, de verdad. No aparece por ningún lado, pero para mí es pieza fundamental por esa banda. Es increíble cómo juega Nuno Méndez. Terrible, terrible jugador y cuidado con Portugal en el Mundial. Wow, jugadorazo, jugadorazo. Ahora vamos a revisar los números que tuvieron estos equipos en la Champions, por supuesto. Un donde vemos a un Arsenal que obtuvo 8 de 8, o sea, 8 juegos en la fase de grupo, 8 victorias. Impresionante. Mientras que el PSG solo tuvo 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, y quedando en el puesto 11. Gracias a esto, el PSG queda en los playoffs y tuvo que jugar contra el Mónaco. Mientras que el Arsenal tuvo que esperar tranquilamente a su rival en octavos de final.
Ya vemos la discrepancia en cuanto a estos dos rivales. Uno quedó de 11, otro quedó de primero. O sea, el primero de la fase de grupo de la Champions League está en la final. Brillante. ¿Por qué? Vamos con ellos de una vez. Porque en los octavos de final, debo decir que el Arsenal tuvo unos cruces sumamente tranquilos para llegar a esta final, en donde los octavos de final se enfrentó a un Bayer Leverkusen y este en un global lo eliminó 3-1. Luego en los cuartos de final se enfrentó a un Sporting Lisboa, ya Sporting Lisboa con bajas y aún así la sufrió mucho porque al final el resultado global entre estos dos fue de 1-0 a favor del Arsenal y gracias a esto el Arsenal avanza a la semifinal versus el Atlético de Madrid, los dos equipos más pechadores del mundo. Por supuesto, clasifica el Arsenal, como todos sabemos, 2-1 versus un Atlético que el Cholo obviamente metió a todo el mundo como siempre, arruinando el juego y no dejando competir como tal al Atlético de Madrid. Gracias a él, el Arsenal avanza a la final. Por otro lado, el PSG le tocó cruces extremadamente feos, gente, extremadamente feos porque gracias a ellos mismos les tocó, porque tuvo una horrible fase de grupo en donde quedó de puesto 11, tuvo que jugar un playoff con el Mónaco, o sea, un mismo equipo de la liga francesa, o sea, ustedes saben lo difícil que es cuando te enfrentas a un rival de tu misma liga, porque te conoce bien, es difícil, es complejo, y bueno, lo elimina 5-4 en un global. Luego va a un octavo de final que se enfrenta a un Chelsea y lo elimina 8-2 en un global. Impresionante. Luego en cuarto de final se enfrenta a un Liverpool y lo elimina 4-0. Y en la semifinal se enfrenta a un Bayern de Múnich y lo elimina 6-5. La discrepancia que vimos en la fase de grupo, acá yo la veo a favor del PSG. El PSG se tuvo que enfrentar a 4 super rivales, mientras que el Arsenal se enfrentó a rivales súper accesibles, o sea, el Bayer Leverkusen, el Sporting Lisboa y el Atlético de Madrid, que quizás fue el más difícil para ellos. Se tuvo que enfrentar, el PSG se tuvo que enfrentar a 2 de la Premier League, que es el Chelsea y el Liverpool, que eran uno de los mejores, incluso el Chelsea ganó el Mundial de Clubes. Y el Liverpool siempre es el Liverpool juega demasiado bien la Champions League. Y luego se tuvo que enfrentar al mejor equipo alemán, que es el Bayern de Múnich, y lo elimina también en la semifinal con categoría, gente, porque en la ida ya lo tenía muerto, solamente que revivió el Bayern y en la vuelta un partidazo táctico, un partidazo táctico aplicó Luis Enrique en ese partido que quedó en un empate y de esta manera se lleva a la semifinal y está en la final. Ahora, en mi punto de vista, indudablemente, pero indudablemente yo se lo doy al PSG. Jamás y nunca yo le apostaría al Arsenal. ¿Por qué? Porque el Arsenal siempre me ha quedado mal, con sus pechadas históricas, con todas sus caídas inesperadas y jamás confiaré en ese equipo. Jamás de los jamás, y más viendo los cruces que tuvo en los octavos, cuartos y semifinal. O sea, fueron unos cruces absurdos a comparación de los cruces que tuvo el PSG para llegar a esta final. Así que fresquito y con todas las fuerzas, el PSG va a ganar este partido. Indudablemente va a ser el bicampeón de la Champions League. No sé a cuánto, no sé el resultado sería absurdo pensarlo, sería una lotería, pero en cuanto a número, estadísticas, jugadores, en todo lo que lleva analizar el juego, analizar el fútbol, analizar estos dos equipos, dame el PSG. Siempre dame el PSG. Para la guerra yo me llevo al PSG. Para jugar contra los aliens me llevo al PSG porque es el mejor equipo, gente, es el mejor equipo. Es imposible llevarle la contra a este equipo. Es imposible. Incluso si lo vemos, vamos a suponer, el Arsenal logra un empate, prórroga, penales. Allí el arquero del PSG es especialista en penales. Imagínense, o sea, está súper armado en todos lados. Impresionante lo del PSG. Y para mí, de verdad, es el PSG el ganador de la Champions League, indudablemente.
Así que bueno, gente, muchas gracias por su atención. Suscríbanse, denle like y comenten. Muchas gracias por el gran apoyo que me han dado en estos últimos días. Muchas gracias, gente. Muchas gracias por sus visualizaciones, por sus comentarios, por todo. Pero les pido que se suscriban, ya que la mayoría no se suscribe. Así que por favor, gente, ayúdame con esa suscripción. Así que bueno, gente, muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana y ¡chao!